Hola, Andrea Lombana, Psicología Ámbitos. Bueno, bienvenido a tu podcast del tema sobre hipocondria. Las personas que sufren de hipocondriasis suelen tener síntomas físicos y cuando los tienen se asustan pensando que tienen una enfermedad grave. Entonces, quiero partir sobre la base de que cuando tienes un síntoma es porque tu cuerpo te está queriendo decir que hagas alguna modificación porque hay algo que no está bien. Entonces, dentro de algunos síntomas de la ansiedad, por ejemplo, están los problemas digestivos. En los problemas digestivos, la mayoría de personas que tienen ansiedad sufren de gastritis, reflujo o colon irritable. En ocasiones dicen gastritis cuando hay acidez, porque la gastritis solamente se puede decir que existe cuando hay una endoscopia y sale en la endoscopia. De lo contrario, no. Entonces, fíjense que a veces les voy a contar cosas que me dicen mis consultantes para que de pronto tengan en cuenta cómo funciona esto. Me dicen, tengo gastritis y cuando pregunto si se han hecho una endoscopia, en ocasiones hay algunos que me dicen que no, pero pues a la acidez le dicen gastritis, o hay otros que se han hecho el examen de la endoscopia y les ha salido la gastritis por la bacteria Helicobacter pylori. Entonces fíjense que pues hay que tener claro lo que sale en los exámenes, por un lado, y por otro lado les pregunto, cuando tienes ese ardor o cuando sientes ese reflujo, esa quemazón o esa molestia o ese dolor como en la parte abajo del pecho, ¿qué estás comiendo? ¿Qué desayunas? ¿Comes después de cuántas horas de levantarte? ¿Qué cosas estás comiendo? Y la respuesta es, estoy comiendo muchos fritos, estoy comiendo mucha grasa, estoy comiendo cosas ácidas, estoy comiendo mucho picante. Entonces, fíjense que muchas veces hay síntomas digestivos por la mala alimentación. Cuando tú no tienes en cuenta tus horarios, que cumples pues tu desayuno, almuerzo y cena, o cuando estás comiendo cosas que tienen demasiada grasa o demasiado picante o demasiadas salsas que hacen que se altere tu sistema digestivo. Entonces es importante que tengas en cuenta eso, cómo te estás alimentando, porque por eso hay esos síntomas digestivos. ¿Y qué le pasa a una persona que tiene hipocondria cuando tiene esos síntomas? Otra vez me volvió a dar, eso es la ansiedad, es lo peor que me ha pasado, eso me duele horrible, qué tal que yo tenga otra cosa grave, qué tal que sea un cáncer de estómago, qué tal que me muera de esto, ¿sí? Y entonces fíjense cómo funciona y eso arranca en un círculo en automático. Quiero que se imaginen como una ruedita en la que arranca ese círculo de pensamientos y cuando viene el síntoma lo sientes terrible, lo sientes más grande de lo normal y siempre lo vas a interpretar como peligroso. Entonces la pregunta sería, ¿cómo te estás alimentando? ¿Qué estás comiendo? ¿Estás teniendo unos horarios de alimentación? ¿Estás comiendo comida saludable? Ahora otra cosa, cuando ya hablamos de la parte del colon, ¿sí? Que también hay consultantes que han tenido algún síntoma como gases, hinchazón, diarreas, estreñimiento, ese tipo de cosas, también yo les pregunto qué tanta agua estás tomando, ¿sí? ¿Qué tipo de alimentación tienes? Porque muchas veces, y ojo con eso, miren que no puede ser ni tan saludable ni tan relajada la alimentación, porque muchas veces pueden estar teniendo problemas de colon porque también comen demasiado saludable. Entonces, cuando comen cualquier cosa les hace daño. O sea, fíjense que hay que evitar los extremos porque cuando tú tienes ansiedad, sobre todo hipocondria o cuando hay un TOC, sueles ya exagerar demasiado y ser demasiado riguroso y eso también es malo para tu sistema digestivo. O pueda que te descuides mucho, que no comas bien, que no comas a horas, que no comas frutas, que no comas verduras y eso ocasiona esos cambios en tu flora intestinal. También les pasa mucho a los que tienen hipocondria que buscan muchos medicamentos, se toman vitaminas, se toman magnesio sin haber tenido un examen de sangre que diga que está bajito y lo mismo las vitaminas porque por lo general por eso es que debe ser formulado por un médico. O sea, no es que, ay, qué tal remedio salió para la ansiedad y venga, me lo tomo porque no todos los organismos son iguales.
Entonces fíjense que ahí es importante revisar cuáles son tus hábitos, ¿sí? Y darte cuenta que si estás teniendo un síntoma tienes que ser cuidadoso, porque también he tenido muchos casos donde he visto que les han hecho a personas demasiado jóvenes en un año 2 endoscopias o en 2 años 3 colonoscopias, ¿sí? Y eso es muy delicado porque son exámenes que se deben hacer muy de vez en cuando, que se hacen cuando ya tienes una edad bastante mayor. Y otro error que suelen cometer es que a veces van donde médicos particulares que obviamente pues si hacen la endoscopia ganan dinero y no tienen en cuenta desafortunadamente la parte de la ética profesional y, y la salud física para evitar procedimientos invasivos porque es un negocio. Es más, en alguna ocasión una paciente muy joven me decía que había ido a un ginecólogo y que le habían mandado hacerse un procedimiento en la matriz, no recuerdo bien cómo era. Y era una cosa que no se debe hacer y eso lo tienen ahora como negocio. O también me ha pasado que dicen, no, yo fui donde tal gastro y él no me hizo endoscopia porque dijo que ya me habían hecho varias, entonces ya no más. Y pues sería sacarte dinero, ¿sí? Y que otro sí le mandó a hacer 2 en un año. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tienes hipocondria porque puedes estar, o sea, ¿cuál es la compulsión? Lo que te baja la ansiedad es estar mirando en internet el síntoma para mirar que no sea nada grave, que a veces por estar mirando te vas a asustar más. O la otra cosa es que empiezas a tomar muchas cosas. O la otra es que empiezas a consultar con un médico y con otro y con otro. Y muchas veces ya me ha pasado que les hacen procedimientos que no necesitan. Entonces, pues sí, es importante ser un poquito más cuidadoso con eso. Em, entonces, quería profundizar en este tema de la hipocondria para que ustedes puedan identificar un poquito que se maximiza el síntoma, que se interpreta como peligroso y que la compulsión que se hace es tomarse cosas, vitaminas, batidos, cosas, ir a varios médicos. Muchas veces hasta van y ni siquiera saben si son médicos, sino que pues tienen otra profesión o bueno, son coaching o no sé, pero no tienen una especialización. Y aquí hago énfasis un poquito a la importancia de verificar cuál es el profesional que te está tratando. Los invito a ver uno de mis videitos, por ejemplo, donde dice cómo puedes corroborar que una persona es psicólogo o no es psicólogo. Porque una cosa es que tú seas coach o que seas médico general, digamos, a que si tú necesitas un cardiólogo, vayas al cardiólogo. O cuando tú necesitas un psicólogo clínico especialista, sea especialista. Fíjense que la medicina tiene especialización en psiquiatría, cardiología, gastroenterología, etcétera. ¿Mm? Y en psicología es igual, especialización en clínica, en organizacional, en lo que sea. Y aquí hago un poquito de énfasis en la diferencia entre una maestría y una especialidad, porque en la maestría tú ves investigación, más que todo, pero no es especialización como tal que te da más experticia en el tema de lo que tú estás trabajando. Entonces, fíjate que ten en cuenta las compulsiones. La forma de curarse es dejando de hacer las compulsiones y es mirar cuando venga el síntoma que tú digas, no, ya estoy pensando catastrófico, ya me estoy imaginando que es algo grave y lo que empeora el cuadro de la hipocondria es que tú te quedas ahí pegado en el síntoma y solo poniendo la atención a eso. Y por lo general cambia, ¿no? A veces me dicen, no, es que tengo algo en la garganta, es que me duele el pecho, es que me duele el brazo, es que me duele otra parte del cuerpo y así. Entonces fíjate que eso cambia y cada vez que cambia, pues tú te asustas y sueles pensar, no, ¿y ahora qué me va a dar? Y me va a dar un infarto. Gente muy joven que no tiene antecedentes cardíacos. Recuerden que la hipocondria es una falsa alarma de peligro y por lo general es eso, o sea, es gente muy joven que no tiene problemas cardíacos, que todos sus exámenes están bien y en realidad pues son síntomas de ansiedad y hay que mirar qué es lo que te lo dispara y cuál es la causa. Entonces fíjense que pueden haber causas físicas, ¿sí? Como lo que yo les decía ahorita de la gastritis, el colon irritable, el reflujo, o en ocasiones que si hay un dolor de garganta, a veces puede ser por tonsilolitos, o a veces puede ser porque tienes reflujo y se te devuelve, o a veces tienes costeocondritis, que son dolores de pecho o dolores en las costillas que pueden ser causados por problemas digestivos o por una mala fuerza y etcétera, ¿no? Entonces hay que mirar cuál es la causa física, pero también es importante que mires la parte del estado emocional,
porque en ocasiones cuando puedes tener mucho estrés, también se afecta a tu colon porque el colon es nervioso. Yo se los explicaba en un videito de los problemas digestivos para la ansiedad. Y cuando te estresas, pues puede pasar eso. O digamos, si tienes muchas cosas, estás comiendo demasiado rápido, pues te puede dar gastritis o te puede dar reflujo. Que si estás muy triste y estás estresado o estás preocupado, pues se te puede inflamar el colon por ese mismo estrés. Entonces hay que buscar cómo relajarse y cómo manejar esa sensación corporal, ¿sí? Entonces cuando tengas el síntoma, lo primero que tienes que hacer es hacer una respiración y relajarte, relajar todo tu cuerpo. Y lo otro es no interpretarlo como peligroso y no quedarte ahí pegado. Entonces nada malo va a pasar, ya me ha pasado con otros síntomas, no me voy a quedar pensando en esto, como que lo separas de ti y lo haces a un lado. Y dices, bueno, no me voy a quedar ahí pegada, no me voy a quedar pensando en esto y te enfocas en lo que estás haciendo, ver un programa de televisión, estar en tu trabajo, en tu estudio, en las actividades que tú realizas y ahí está la importancia de la aplicación del tema de mindfulness. ¿Mm? Entonces, pues con este podcast quería hacer énfasis en cómo funciona la hipocondria, cuáles son las compulsiones para que las evites, ¿sí? Y darles un poquito de herramientas. Ten en cuenta que la psicoterapia es necesaria porque muchas veces estás en pensamientos de ansiedad y no lo identificas y pues para eso está uno. Pero sí, este podcast te va a dar herramientas para que tú sepas qué hacer cuando vengan esos síntomas, ¿sí? Y que no estás pensando tan catastrófico, o sea, que si me duele la garganta no es un cáncer de garganta, que si me duele el estómago no es que sea un cáncer de estómago o ninguna enfermedad grave. ¿Mm? Lo que siempre les he dicho, siempre hay que descartar lo biológico, sí, hay que ir al médico y hay que hacerse sus controles médicos, pero no hay que ir de manera obsesiva. Muchos de los que tienen hipocondria me dicen, doctora, cada vez que voy a urgencias me devuelven y me dicen que ya no moleste más porque no tengo nada. O cada vez que voy al médico me dicen que no vuelva porque definitivamente no tengo nada. Y la hipocondria también se asocia a otros trastornos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que hay algunas personas que tienen hipocondria, pero también tienen fagofobia, o que tienen hipocondria, pero tienen otros tipos de TOC, ¿sí? Entonces hay que mirar de fondo exactamente cuáles son los tipos de ansiedad que estás presentando. Lo que yo siempre les he dicho, no importa el diagnóstico tanto, porque lo que importa es cada caso particular y porque en cada caso la ansiedad se dispara por diferentes motivos dependiendo de la historia de vida, dependiendo de la situación de la persona. Entonces fíjense que no importa tanto el diagnóstico, pero sí hay que tener en cuenta que a veces puede pasar que tengas un tipo de ansiedad y después presentes otro. Digamos, cuando tienes hipocondria, por lo general también dan ataques de pánico. Y cuando tienes hipocondria, también, además de fagofobia o además de TOC, no quiere decir que te vayan a dar todos, no quiero que te compares, pero sí puedes experimentar varios en diferentes periodos de tiempo o dependiendo del estado emocional. Entonces fíjate que ahí, por eso es importante tener en cuenta el transdiagnóstico que es tu caso particular, qué es lo que te dispara la ansiedad y qué es lo que te está manteniendo el problema, según tu caso particular. Entonces te invito a ver el video y mi playlist de disparadores y mantenedores de la ansiedad para que pues también lo tengas en cuenta. Mm. Ten en cuenta que esto se sale, es muy duro estar sufriendo todo el tiempo porque lo que hay de fondo de esto es querer controlar que nada malo pase y que no me vaya a enfermar. Y yo te pregunto, ¿será que nosotros podemos controlar eso? Porque mira que a veces las enfermedades no es que sean negativas. Cuando tú tienes fiebre es porque el cuerpo tiene que sacar un virus. Si te da diarrea o si te da vómito es porque tu cuerpo tiene que sacar algo que te hizo daño. Entonces mira que no te asustes con los síntomas porque el cuerpo es tan perfecto que cuando hay algo es porque necesita sacarlo, ¿sí? Y además también hay a veces una explicación emocional de los síntomas. Por ejemplo, hay gente que se queja mucho del dolor de garganta y resulta que a veces el dolor de garganta está asociado a que tú no hablas y no puedes expresar tus sentimientos o pedir tus necesidades o exigir tus derechos, ¿sí? Y de esto también quiero que tengan en cuenta eso, las personas que tienen ansiedad y que tienen hipocondria
tienen muy buenos sentimientos, entonces complacen mucho a los demás, se sacrifican mucho por las demás personas y no piensan en sí mismos. Entonces fíjense que no solamente es el tratamiento de ansiedad, es a trabajar lo que está de fondo en cada caso particular. Espero haberte podido aportar con este podcast, darte muchas herramientas. Si quieres contactarme, puedes escribirme a mi WhatsApp, evalúo tu caso. Tú me escribes, me dices en qué momento te puedo llamar y evalúo tu caso sin ningún costo para proponer el plan de tratamiento, ¿vale? Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en tu proceso y que no estás solo. Les mando un abracito, los quiero mucho, gracias por el apoyo, espero sus comentarios. Dale like, suscríbete y comparte. Cuídense mucho, un abracito.